Muchas gracias por la presentación, Gaetano, y a todos los que se están conectando a este webinar que vamos a realizar hoy desde todos esos países de Latinoamérica. Les doy los buenos días a todos y a todas y espero que la presentación que vamos a hacer hoy, este webinar, pues les sea interesante para explorar el muy apasionante tema del análisis cuantitativo para la medida y la gestión de los riesgos. Este webinar es el primero de 3 que vamos a realizar en el mes de julio. Creo que el calendario está disponible en la página web de ALDE. Y va a ser una primera introducción a lo que es pues un curso más amplio que estamos preparando en ALDE sobre el análisis cuantitativo para la gestión de riesgos y cómo puede ayudar a la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar aquí. Mi nombre es Manuel Carmona, me dedico a la consultoría de riesgos y modelación financiera desde mi empresa AD Training. Voy a hacerles una exposición con PowerPoint, presentando algunos conceptos que yo creo que son interesantes, no solo para este webinar que vamos a realizar hoy, sino para poner un poco en contexto el análisis cuantitativo de riesgos, la simulación Monte Carlo dentro de lo que es el análisis de riesgos. Porque hay que hacer una separación, hay que determinar muy claramente qué es el análisis cuantitativo dentro de lo que es el análisis general de riesgos, por ejemplo, en proyectos, que es donde vamos a centrar un poco la presentación. Luego vamos a dar paso a preguntas para que todos aquellos pues, que tengan dudas nos las puedan exponer. El primer webinar va a ser el de hoy, el segundo va a ser el del 14 de julio, análisis cuantitativo para estimación de costes, casos prácticos. Aquí nos vamos a centrar más, hoy va a ser un poco más de teoría y la próxima semana y la siguiente pues vamos a trabajar, vamos a dar más tiempo a lo que es la formulación de los modelos, la creación de modelos y ver un poco cómo pues toda la teoría nos permite crear esos modelos que son los que vamos a utilizar para tomar decisiones o para mejorar las decisiones que tomamos en el transcurso de lo que es la gerencia, la dirección de proyectos, ¿no? En lo que se refiere al análisis de riesgos. El tercer webinar, que será hacia finales de mes, ampliaremos conocimientos, o los webinars están enlazados y los extenderemos un poquito a comprender cómo podemos introducir distribuciones de probabilidad, qué distribuciones de probabilidad podemos o debemos introducir en lo que es el proceso de análisis de riesgo y cómo podemos estimar probabilidad e impacto, probabilidad de ocurrencia de eventos y su impacto. Vamos a empezar por poner todo esto en contexto. El análisis Monte Carlo es un método estandarizado, es decir, llevamos 40 y pico de años desarrollando todo lo que es la técnica de análisis cuantitativo utilizando Monte Carlo en lo que es la gestión de proyectos y sobre todo modelos económico-financieros. Antes de eso, la técnica Monte Carlo se utilizaba sobre todo en aplicaciones científicas, en física, física nuclear, y generalmente poco más. Fue cuando apareció el microordenador, que se extendió rápidamente por todas las empresas, cuando se empiezan a desarrollar programas que utilizan esta técnica de simulación Monte Carlo para aplicarla a problemas, digamos, de naturaleza empresarial. Entonces, a partir de ahí, muchas organizaciones, yo aquí he puesto dos de las que son, podríamos decir, más conocidas, el American Association of Cost Engineering y el Project Management Institute.
pero hay otras organizaciones que también utilizan, digamos, o se apoyan en lo que es el análisis cuantitativo de riesgos con el método Monte Carlo para certificar sus, digamos, especialistas. En el caso, por ejemplo, de Project Management Institute, que es el que conozco yo más, pues en lo que es la gestión de proyectos. Gestión de proyectos utilizando, o gestión de riesgos en proyectos utilizando análisis cuantitativo. Para realizar un análisis Monte Carlo, aunque se puede hacer sin lo que nosotros llamamos un add-on o un software adicional, se puede hacer perfectamente. Es más complicado. Los modelos que desarrollamos tienen más probabilidad de tener errores, pero se puede realizar. De todas maneras, yo les voy a mostrar cómo funciona el add-on de Palisade, que es el @risk, que es uno de los más conocidos que hay en el mercado. Hay otros add-ons que pueden buscar en Internet. Yo normalmente utilizo @risk porque es el que más conozco, pero la técnica, la metodología, e incluso casi las pantallas son muy parecidas de unos a otros. Es decir, una vez que captamos la idea de cómo se desarrolla un modelo probabilístico, simulación Monte Carlo, pues se puede perfectamente migrar de una plataforma de software, como por ejemplo la de Palisade, a cualquier otra. Aquí les he dejado un enlace que pueden copiar, pueden recortar pantalla o pueden, si ahora no lo pueden hacer, pues pueden hacerlo mañana cuando cuando puedan visualizar el vídeo. ¿De acuerdo? El objetivo del webinar es proveer un marco de utilización de análisis cuantitativo de riesgos en Excel. Es decir, cómo se utiliza, por qué beneficios tiene y demás. Y demostrarles que el análisis cuantitativo nos proporciona o nos ofrece una mejora en la toma de decisiones. O sea, para lo que utilizamos esta técnica es para tomar mejores decisiones en cuanto a riesgos, porque al fin y al cabo el tratamiento de los riesgos, de lo que se trata es de reducir el impacto en los objetivos de un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos es, mediante esta técnica analítica, poder tomar mejores decisiones. Analizar mejor la incertidumbre, tener mejor capacidad de predicción, lo cual nos va a permitir desarrollar de manera más eficaz políticas de mitigación de riesgos. Es decir, cuando tenemos una visualización, podríamos decir, una visión de los riesgos y de su impacto, entonces estamos en una posición mucho más favorable para poder desarrollar las políticas para mitigar esos riesgos. Aquí yo les he puesto en este PowerPoint un poco las etapas. Dentro de lo que es el marco del Project Management Institute tenemos las etapas por las que, digamos, de las que se compone en lo que es el análisis de riesgos, ¿no? La planeación de los riesgos, su identificación, el análisis cualitativo de los riesgos, el análisis cuantitativo de los riesgos, se lo he pintado en color verde porque esto es lo que vamos a tratar en esta serie de 3 webinars, ¿de acuerdo? O sea, dentro de lo que son los ciclos o las etapas de la gestión de los riesgos en proyectos, nos vamos a centrar en la parte cuantitativa. Y después, la planeación de respuestas a esos riesgos. Es decir, una vez que hemos planeado los riesgos, o sea, realizado toda la planeación, la identificación, el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo y hemos planeamos entonces las respuestas. Lo que es el QRA, lo he puesto aquí en las siglas en inglés, el Quantitative Risk Analysis o análisis de riesgos cuantitativos, cuantifica los posibles resultados para el proyecto y sus probabilidades. Esto es importante. Es decir, aquí vamos a trabajar con probabilidad de ocurrencia de eventos y la probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto, por ejemplo, en cuanto a coste y en cuanto a
duración. ¿De acuerdo? Evaluamos la probabilidad de lograr objetivos específicos del proyecto, como he dicho, el calendario o el coste. El análisis cuantitativo de riesgos identifica y prioriza los riesgos por su impacto en los objetivos del proyecto. Otra gran ventaja del análisis cuantitativo de riesgos. Es decir, nos da una visibilidad sobre cuáles son los riesgos que tengo que priorizar en cuanto a su tratamiento para reducir el impacto negativo en los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto, como saben los que trabajen en gestión de proyectos, pues son los objetivos en cuanto a schedule, ¿no? Planificación de los tiempos y de los costes. Entonces, además de otros objetivos como el scope y demás, ¿no? Esto se define al principio del proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que intentar poner un escudo de alguna manera para que esos riesgos no impacten en los objetivos del proyecto. Por lo tanto, hay un aspecto importante que cabe subrayar, y es que el análisis cuantitativo de riesgos se realiza sobre los riesgos más importantes. No sobre todos los riesgos, sino sobre los riesgos que identificamos a priori podrían tener un impacto sobre esos objetivos del proyecto. Y eso lo obtenemos a través de un análisis de sensibilidad, lo que vamos a llamar un análisis tornado, que vamos a ver en las próximas semanas, en el que podremos determinar cuáles son los riesgos de todos los identificados que deben ser analizados cuantitativamente y de ellos cuáles son los que van a impactar más en los objetivos del proyecto. Es decir, cuando utilizamos bien el análisis cuantitativo de riesgos, es realmente una técnica muy útil para reducir el impacto de los riesgos. Dentro de lo que ahora pasamos ya un poco, vamos a ver aquí tenemos el análisis cuantitativo de los riesgos y ahora vamos a ver aquí de qué se compone. Utilizo siempre el marco de PMI, ¿de acuerdo? En el marco de PMI, todos los procesos, todas las etapas tienen lo que llamamos las entradas, los ITTOs, que son herramientas, se podría definir como herramientas, técnicas y métodos al alcance del director de proyecto o del director de riesgos de proyecto, y luego las salidas. Lo que hacemos es utilizamos la información de las entradas, aplicamos unas técnicas y unos métodos para procesar esta información de las entradas y hacemos una actualización de los documentos de salida. Por ejemplo, para realizar análisis cuantitativos de riesgos, debemos utilizar el plan de gestión de riesgos que hemos creado en la fase de identificación y demás, el plan de gestión de costes, el registro de riesgos, donde identificamos todos los riesgos en cuanto a probabilidad de impacto y demás, el plan de gestión de cronograma, factores medioambientales de la empresa y activos del proceso organizativo, es decir, los recursos que tenemos. Ahí aplicamos técnicas de recopilación y representación de datos, ¿vale? Hay varias sobre las que no me voy a extender y lo que vamos a ver aquí en estos webinars va a ser un poco vamos a magnificar la parte del punto 2, que son las técnicas cuantitativas de análisis de riesgos y modelización. Y después, como otro elemento que interviene también, que es un método, es la toma de opiniones, de juicios expertos, que nos ayudarán también a poder identificar y cuantificar los riesgos de manera adecuada. Con todo eso, cuando hemos terminado ese proceso, actualizamos los documentos del proyecto. Actualizamos el plan de gestión de riesgos, el registro de riesgos y demás. O sea, de lo que se trata es de, mediante las iteraciones, utilizando estos métodos, vamos a poder actualizar los documentos del proyecto para poder hacer frente a esos riesgos y crear las políticas de mitigación de esos riesgos
que nos van a permitir, pues, vuelvo otra vez al ejemplo del escudo, proteger al proyecto del impacto negativo de los riesgos. Hay dos técnicas, o sea, aquí hemos hablado de ITTOs, hay dos técnicas, herramientas, métodos y técnicas, lo he traducido yo al español. Hay varios ITTOs que intervienen en lo que es el análisis cuantitativo, pero nos vamos a centrar en los árboles de decisión y la simulación Monte Carlo, ¿vale? Hay varias, por ejemplo, lo que se llama el análisis Bowtie, análisis de árbol de fallas, análisis de cadena crítica basada en riesgos. Todos estos son métodos que, bueno, están, digamos, al alcance de lo que es el director de riesgos en un proyecto, el director de proyecto. Si no hay una responsabilidad específica de director de riesgos. Entonces, estos son herramientas, métodos y técnicas que podemos aplicar dentro del análisis cuantitativo, pero hoy vamos a ver dos, los árboles de decisión y la simulación Monte Carlo. Vamos a ver, o sea, el análisis de riesgos cuantitativo nos va a permitir determinar qué riesgos justifican una respuesta, dependiendo de su impacto en el proyecto, el riesgo general del proyecto, ¿vale? Porque el riesgo general del proyecto es un poco un agregado de los elementos de riesgo que tenemos individuales, ¿no? Determinaremos la probabilidad de cumplir los objetivos del proyecto, muy importante, sobre todo para alinear las expectativas de los diversos stakeholders del proyecto, ¿vale? Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con un cliente para el cual estamos realizando un proyecto, debemos informarle de cuál va a ser la fecha de entrega y el coste. Si podemos dar esta información dando una fecha concreta y un coste concreto, lo cual es totalmente erróneo, o podemos dar una probabilidad de terminar el proyecto en una determinada fecha. Y para eso nos va a ayudar el análisis cuantitativo de riesgos. Determinar el coste y programa de las reservas, comunicar objetivos realistas sobre la terminación y los costes a todas las partes interesadas del proyecto, que, como he dicho antes, en inglés son los stakeholders, ¿no? Este método de análisis de riesgos cuantitativo debe repetirse después de que se planifiquen las respuestas de riesgo para determinar si existe riesgo del proyecto, si ha disminuido, si hay riesgos residuales, riesgos secundarios y demás, ¿vale? En cuanto a la comparación entre análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, el análisis cualitativo de riesgos se centra en lo que es el análisis del nivel de un determinado riesgo. Es una evaluación subjetiva de probabilidad y de impacto, ¿vale? O sea, lo que hacemos aquí es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este evento de riesgo en este periodo de tiempo? Es muy rápido de realizar, utilizamos las matrices de probabilidad de impacto, no hace falta software especial y es digamos, el paso anterior que se realiza antes de realizar un análisis de riesgo cuantitativo. Sin embargo, el análisis cuantitativo de riesgos es un análisis a nivel de proyecto. Aquí ya no nos centramos en los riesgos individuales, sino que lo que queremos es ver cómo impactan en el total del proyecto. Habrá que determinar, por tanto, las estimaciones de tiempo y coste de forma probabilística, tarda más tiempo en completarse, es más complicado de hacer en cuanto hace falta unos ciertos conocimientos de probabilidad y demás, que yo les voy a mostrar, no son difíciles, pero hace falta saber qué es una distribución de probabilidad, qué es un percentil, qué es una media, qué es una mediana, qué es una desviación estándar, etc. Requiere un software especializado para realizar o bien árboles de decisión o bien simulación Monte Carlo, y lo que nos va a dar va a ser, pues, una identificación de los riesgos con mayor impacto en el proyecto, que es lo que nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Qué factores influyen en el éxito del análisis de riesgos cuantitativo? En primer lugar, debemos disponer de datos e información de alta calidad.
una lista priorizada de riesgos que obtenemos del análisis cualitativo. Recuerden que el análisis cualitativo es fácil de hacer, fácil de implementar, pero nos va a dar los riesgos, una lista de los riesgos a los que tenemos que, digamos, pasar ese segundo filtro de análisis cuantitativo. Modelos de proyecto apropiados de coste, cronograma, registro de riesgos, árboles de decisiones. Es decir, necesitamos modelos para poder tomar decisiones. Esto lo vamos a ver hoy. Yo les voy a enseñar uno esta tarde para que vean un poco qué es un modelo y cómo funciona. Y luego el riesgo general del proyecto. Ahora ya vamos pasando, digamos, a la parte más técnica. O sea, en cuanto a los FITTOs, herramientas, métodos y técnicas, simulación Monte Carlo, ¿qué es esto? Pues es simplemente un cálculo múltiple de escenarios, se calculan en muy pocos segundos miles de escenarios mediante el muestreo de distribuciones de probabilidad de variables de entrada como coste o tiempo, o duraciones, vaya. La salida generalmente es un histograma o un CDF, que es una curva de distribución acumulada, de sus siglas en inglés Cumulative Distribution Function. Es una distribución de probabilidad calculada a partir de esas miles de iteraciones que vamos realizando. Esto, que nadie se preocupe porque lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, si lo que queremos es hacer una estimación de lo que nos cuesta diseñar, construir y testear un cierto componente en una máquina, podemos hacer una estimación del coste del diseño. La estimación baja sería de $8.000, la más probable sería de $14.000, porque siempre sabemos que hay una variación dependiendo de ciertas variables, puede haber una variación entre lo que es el coste más bajo, el coste más probable y el coste más alto, ¿vale? Cuantas más etapas hay, lógicamente, más incertidumbre, más se impactará el total del proyecto. Es decir, aquí podemos decir que el total del proyecto, si sumamos las fases de diseño, construcción y testeo, sería de $86.000, el valor más probable, pero puede llegar hasta 136.000. Y fíjense que aquí es donde ocurre normalmente el grave problema, ¿no? que afecta a muchísimos proyectos. Y es que, claro, nosotros hacemos unas estimaciones, muchos project managers hacen estimaciones sobre los escenarios más probables. Pero luego, cuando las cosas van mal, los costes se disparan y seguramente todos ustedes que son expertos en el tema de gestión de proyectos habrán podido ver o tienen familiarización con la gestión de proyectos, habrán podido ver que de un proyecto que inicialmente se ha presupuestado a $86.000, vamos a suponer, pues podemos pasar a uno de 110, 115, 120, con lo que hay un sobrecoste extraordinario. Lo que queremos hacer es identificar qué factores influyen en que esos costes se desvíen de esa manera tan exagerada, podríamos decir, ¿no? En el gráfico que ven ustedes en la derecha de la pantalla, lo que hay es una representación. Estas estimaciones es lo que introducimos en el software de simulación y la salida es una representación, una curva de distribución acumulada que nos da, por ejemplo, en este caso, que los $86.000 es el 20 percentil, ¿vale? En este caso. El 75%, el 75 percentil, que no es nada más que afirmar que el 75% de los muestreos estadísticos, fíjense en la línea que estoy marcando aquí arriba, el 75% está por debajo de 110.000, ¿vale? Y un 25% está por encima de 110.000. Es decir, esto vamos a aprender a leer las gráficas y a poder interpretarlas de manera efectiva para poder tomar decisiones. Bueno,
La simulación Monte Carlo, para hablar ya concretamente, es un método estadístico que se utiliza para resolver problemas cuantitativos. Es decir, aquí muchas veces hay clientes y alumnos que me preguntan, ¿puedo utilizar la simulación Monte Carlo para medir los riesgos del impacto en mi imagen de marca? Y yo digo, hombre, si realmente puedes hacer una extrapolación, si puedes extrapolar ese impacto de marca a números, sí, porque la simulación Monte Carlo es un método cuantitativo basado en números, ¿no? Si no, tendrás que contentarte con lo que es el análisis cualitativo de riesgos, en el cual pues tú haces una estimación de, por ejemplo, si tienes un defecto grave de fabricación en tu cadena de montaje y sacas los productos al mercado de consumo, la gente los empieza a devolver, tu imagen de marca se resiente y ello hace que experimentes unas pérdidas económicas importantes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta todo eso. Utilizamos la técnica sobre todo con números. ¿Para qué se utiliza? Para hacer predicciones. Es decir, en realidad la simulación Monte Carlo es un método de predecir. Predecir qué es lo que va a pasar o cuál va a ser el peor caso, el mejor caso, el caso medio y demás. Como ejemplo, para ilustrar este punto que acabo de explicar, les diré, por ejemplo, que pensemos en una acción en el mercado de bolsa, en el mercado de acciones de cualquier país. Los movimientos de una acción en cuanto al incremento o la pérdida de valor no se pueden predecir, se pueden estimar, pero es imposible estimar cuál va a ser mañana el precio de una acción con exactitud. Podemos decir, según veamos la volatilidad de un título, de una empresa, podemos estimar con muy alta probabilidad que no va a ser de más de tantos dólares o la moneda que sea. Entonces, la simulación Monte Carlo lo que nos permite es imitar ese comportamiento aleatorio de una acción para analizar cómo podría evolucionar. ¿Vale? Eso nos permite extraer una gran cantidad de escenarios y analizarlos para poder extraer conclusiones. Vamos a ver, ya voy acabando. Esto les voy a montar cuál es en primer lugar, los árboles de decisión. Los árboles de decisión es parte, como hemos visto antes, de lo que son las herramientas, métodos y técnicas de análisis cuantitativo. Se basan en el concepto de valor esperado de una decisión y calcula el resultado, en este caso es el resultado financiero promedio, cuando tenemos factores de incertidumbre que intervienen en el problema. ¿Vale? Entonces, el valor monetario esperado se calcula multiplicando el valor de cada resultado posible por la probabilidad de ocurrencia. Vamos a suponer que tenemos 3 ofertas de 3 proveedores. La oferta A es de $100.000, ¿vale? La oferta B es de $125.000 y la oferta C es de 135.000. Bueno, así, a bote pronto, como decimos, pues si nosotros somos los gerentes del proyecto y resulta que esto es una oferta pues, de un material que necesitamos para nuestro proyecto, pues parece ser que cogeríamos la opción A, porque es la más económica. Bueno, si cogemos la opción A, hay un 70% de que esta empresa, la empresa A, nos dé una entrega tardía, lo cual añadiría un coste de $80.000 a nuestro presupuesto, y hay un 30% de que entregue antes de la fecha pactada la mercancía, con lo cual eso nos permitiría ganar $15.000, ¿vale? A nuestra oferta inicial de 100.000. En el caso B, pues lo mismo, o sea,
esta oferta B podemos hacer una estimación de un 50% de entrega tardía y de un 50% de entrega con antelación. Y el caso C sería un 20% de entrega tardía con un impacto de $25.000 y un 80% de entrega adelantada. Bueno, esto lo que me indica es que el coste, el valor monetario esperado de esta decisión de escoger al proveedor A sería 100.000 más 51.500, porque serían 56 menos 4.500, ¿de acuerdo? Y sucesivamente con el resto de proveedores. Por lo tanto, el MV de la opción A es 151.500, 100.000 de la oferta, más 51.500, por la probabilidad que tiene de entregar tarde o entregar pronto. El segundo sería de 150.000 y el tercero sería de 134.000. Con lo cual, la opción más lógica, en un principio, podría ser escoger el más caro, porque tienes menos probabilidades de que te entregue tarde, lo cual te va a causar un impacto económico significativo en tu proyecto. Entonces, esto es un árbol de decisiones. Es un ejemplo muy sencillo. Los ejemplos se pueden complicar mucho más, pero un poco ilustra el ejemplo que les quería dar, cómo se utilizan estas técnicas para la toma de decisiones. ¿Para qué utilizamos riesgos con Monte Carlo? Para identificar y cuantificar proactivamente el riesgo y también, hay que decir, la oportunidad en las decisiones. Para comprender el alcance que conlleva tomar distintas decisiones. Es decir, como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Es decir, qué impacto hay en el proyecto si decido sobre el proveedor A o el proveedor C. ¿Vale? O sea, podemos hacer un análisis de este tipo. Descubrir los elementos que más influyen en el resultado de una decisión y tener visibilidad acerca del nivel de riesgo que podemos asumir o preferimos evitar. ¿De acuerdo? Es decir, aquí podemos ver que tenemos una oferta de 100.000 euros, es más barata, pero corremos un riesgo de tener un coste total más caro porque hay una alta probabilidad de que este proveedor nos entregue tarde la mercancía. ¿De acuerdo? Y luego, finalmente, para explotar oportunidades con más seguridad de éxito. El riesgo es sinónimo de oportunidad. También. Con lo cual, riesgo no hay que tenerlo siempre, digamos, no hay que entenderlo con una connotación negativa, puede tener una connotación positiva. Y si sabemos, si aplicamos bien los elementos de análisis de riesgo, podemos, digamos, sacar ventaja de nuestra capacidad de análisis de riesgos o de análisis cuantitativo de los riesgos. Bueno, vamos a empezar con la parte Monte Carlo. Vamos a ver qué hora es. Aún nos quedan como unos 20 y tantos minutos, o sea, vamos bien de tiempo. La introducción a Monte Carlo, lo primero que diré es que los métodos tradicionales de modelación deterministas, es decir, basándonos en medias, no capturan la variación en Excel. Es decir, Excel como hoja de cálculo, porque recuerden que el título del webinar era métodos cuantitativos con hojas de cálculo. Excel tiene una forma, una manera de, digamos, representar aleatoriedad que no es muy práctica. Por eso están los add-ons, ¿no? Se puede hacer, quizá en el próximo webinar les muestre un ejemplo rápido de cómo construir un modelo solo con Excel, un modelo probabilístico solo con Excel. Pero como digo, no es algo práctico, no es algo que valga la pena en realidad ponerse con ello porque a no ser que el problema sea muy trivial, nos va a llevar mucho tiempo y nos va a complicar mucho, nos vamos a tener que dedicar mucho tiempo para eso, ¿no? Hay tres maneras de introducir variación en un modelo de Excel. Estimamos los valores medios. Hacemos un análisis de tres niveles, es decir, si tenemos, por ejemplo, costes, vamos a suponer, bueno, pues ¿qué pasa si el coste es de 50.000? ¿Qué pasa si es de 60.000? ¿O qué pasa si es de 70.000? Lo podemos cambiar, podemos hacer tres cambios,
en la celda y podemos ver el impacto en el coste total. Y luego lo que llamaríamos un análisis de varios niveles o de 3 niveles, que es el estimar el escenario de media, mejor, peor caso, el optimista, pesimista, y de introducir variaciones un poco más a intervalos más cortos, ¿no? Pero claro, cuando tenemos muchas variables, muchos elementos de coste, pues eso complica bastante el problema. Lo que les he comentado antes sería el what if análisis, ese incremento de intervalos, que es lo que en realidad hace Monte Carlo, pero hacerlo, digamos, a mano, pues consume bastante tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a usar aquí es una distribución de probabilidad con el add-on en este caso de at-risk, donde vamos a poner pues, en una distribución que tiene una media de 30.000, como pueden ver aquí, un máximo de 38 y un mínimo de 20. Entonces, lo que va a hacer el software es explorar, hacer iteraciones Monte Carlo e ir sacando iteraciones de todas estas distribuciones para ir calculando cuál es el impacto, por ejemplo, del coste de los materiales, como pueden ver aquí, en el coste total del proyecto. Utilizamos distribuciones de probabilidad para especificar el rango de su distribución. Por ejemplo, esto es una distribución triangular, hay muchas distribuciones de probabilidad, está la distribución PERT, sobre todo en gestión de proyectos, hay distribuciones discretas, hay distribuciones continuas. Esto lo vamos a ver un poco con un poquito más de profundidad la semana que viene, en digamos lo que sería la parte un poco donde vamos a profundizar más en la parte estadística, ¿no? Hoy vamos a pasar un poco por encima de todo esto. Vamos a ver cómo se traduce esto en... Vamos a ver. Vamos a ver cómo se traduce todo esto en un modelo. Supongo que están viendo todos el modelo de Excel. Yo creo que sí. Vale, perfecto. ¿Alguien me puede comentar si se ve un modelo con una hoja de cálculo Excel, si me envía un sí o un no? Simplemente para asegurarme, porque uno nunca sabe cuando está... Sí, vale. Bueno, bien, perfecto. Muy bien, pues tenemos este es un ejemplo muy simple que quiero presentarles simplemente para que vean cómo funciona todo esto, ¿no? He tratado con dos dimensiones que afectan a todo Project Manager, a todo proyecto. Aquí he pintado un cronograma muy sencillo de 4 tareas que tienen lugar una detrás de otra, es decir, aquí no hay ni camino crítico ni nada. Tenemos la tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Cuando se termina la tarea 1 empieza la 2, sucesivamente. Entonces queremos calcular cuál es la duración total del proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues hacemos una estimación. ¿Cuánto dura la tarea 1? Pues aquí hemos puesto 5 días, ¿de acuerdo? Como media. La tarea 2, 9 días. La tarea 3, 3 días. Y la tarea 4, 4 días. ¿De acuerdo? Perfecto. Es decir, si lo que queremos es hacer una estimación de la media a nuestro jefe o a nuestro cliente, sumamos esto. ¿Y qué nos da esto? 21 días. O sea, vamos a tardar 21 días en completar el proyecto. Pero todos sabemos perfectamente que si se retrasa la tarea 1 o la tarea 3, se va a retrasar todo el proyecto. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto se puede retrasar la tarea 1 o la tarea 3? Bueno, aquí es donde tenemos que afinar un poquito más y decir, bueno, pues de esta duración media, ¿cuál puede ser si hacemos un efectivo uso de recursos, por ejemplo? ¿Cuál podría ser la duración mínima que podríamos conseguir de la tarea 1? Pues pasaríamos de 5 días a 3 días. ¿Vale? Sin embargo, si una parte importante de esa tarea se complica o a lo mejor descubrimos, sabéis, muchas veces, por ejemplo, sobre todo en los proyectos de construcción, muchas veces hacemos las cosas un poco a ciegas, ¿no? Es decir,
Bueno, podemos estimar una duración de 5 días si, por ejemplo, al abrir una pared no encontramos conducciones de electricidad antiguas o tubos de desagüe, porque si hay que sacar todo eso, pues vamos a tener que ampliar la duración de esa tarea, ¿de acuerdo? Entonces, si las cosas se nos complican, pues podemos pasar de 5 días a 9 días. Bueno, estos tres, y esto se replica para cada una de las tareas del proyecto, estos tres elementos, lo que hacemos es alimentarlos a una distribución de probabilidad. ¿Vale? Aquí tenemos el menú del add-on, de at-risk, y en esta columna, la columna T, lo que vamos a hacer es le vamos a dar aquí a distribución y le vamos a decir que me construya una distribución triangular. Y les pongo la triangular porque la triangular es una distribución muy intuitiva que les va a permitir comprender muy fácilmente la utilidad de la simulación Monte Carlo. Es decir, una distribución de probabilidad que me toma el valor mínimo de la celda K5, el valor más probable de la celda L5 y el valor máximo de la celda M5. ¿Vale? Es decir, aquí podéis ver que va de 3 a 9 días, pero es más probable que sea la duración de 5 días. Fijaros que aquí puedo sacar información, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que la duración sea de más de 7 días? Vamos a poner aquí un 7. Bueno, pues hay un 16% de probabilidad, porque esto lo calculan teniendo en cuenta la superficie del triángulo y demás, hay un 7% de probabilidad, perdón, hay un 16% de probabilidad de que la tarea estimada con estas tres duraciones, mínima, más probable y máxima, hay un 16% de probabilidad o un 17% de que dure más de 7 días. ¿Vale? ¿Qué probabilidad hay que dure más de 8 días? Pues aproximadamente un poco menos del 5%. Y así sucesivamente. Definimos esto y luego lo copiamos aquí, porque lo que vamos a hacer es, vamos a copiar exactamente la misma fórmula, si lo veis aquí en la barra de fórmulas, ¿veis la fórmula esa? Lo copiamos y aquí tenemos el total. Para el total le damos aquí a output, porque esta es la variable que quiero medir como total. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una simulación Monte Carlo. Ignoren, por favor, esta parte del modelo, porque ahora les voy a explicar para qué la he puesto ahí. Definimos la salida, que es el tiempo total, la duración total. Hemos dicho que la media sería aproximadamente de 21 días, como me indica aquí. Si sumamos estas 4 duraciones, vamos a ver lo que dice el análisis Monte Carlo. Le doy aquí a simular, vamos a hacer 1000 iteraciones Monte Carlo. Esto quiere decir que vamos a coger 1000 muestreos estadísticos de cada una de las 4 distribuciones que intervienen en el modelo y vamos a ver cuál es el impacto total en días. Y aquí me sale una distribución triangular, pero del total. Vamos a ampliarla un poquito para que se vea todo bien en sus pantallas. Y aquí lo que puedo ver es que me sale algo que es un triángulo, pero ya es menos triángulo. Ya es menos triángulo porque conforme se van agregando las distribuciones, lo que es la salida, lo que nosotros llamamos en estadística, se va normalizando. O sea, si tuviéramos aquí 50 distribuciones e hiciéramos 1000 iteraciones de las 50 distribuciones, las sumáramos, tendríamos aquí algo muy parecido a lo que es una distribución normal. ¿Qué es la información que me da este histograma? Bueno, pues me da las probabilidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un 50% de probabilidad de que el proyecto se complete en algo más de 24 días. ¿De acuerdo? Normalmente vamos a tener que trabajar con percentiles altos, porque queremos cubrirnos un poco las espaldas, ¿no? Es decir, no queremos dar a nuestro cliente, a nuestro stakeholder, una probabilidad demasiado optimista,
Vamos a coger un peor caso. Por ejemplo, en un 90% de las iteraciones que hemos realizado, o sea, es decir, en 900 iteraciones, porque hemos hecho 1000, fíjense aquí en la caja esta de aquí, en 900 iteraciones, Monte Carlo me da que la duración va a ser de 27 días o menos. Y hay un 10% de probabilidad de que se excedan esos 27 días. Y para finalizar, digamos, el proyecto pues debería estar completo con un 99% de probabilidad en 29,2 días, sería aproximadamente en 30 días. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre la estimación determinista, la que hacemos todos los días, todo el mundo, es decir, media, vamos a calcular una media aquí, ¿cuánto tarda esto? 5 días, vale, 5 días. 21 días contra 30 días. Claro, a lo mejor 10 días de retraso no es importante, pero a lo mejor sí. Entonces, la simulación Monte Carlo nos va a indicar, por ejemplo, si ahora yo me voy aquí y le digo, quiero que me digas, con un análisis de sensibilidad, qué tarea es la más responsable de los retrasos posibles. Y me dice que es la tarea 4. La tarea 4 por la amplitud que hay entre los rangos. ¿De acuerdo? Claro, esto a lo mejor muchos de vosotros ya os habéis dado cuenta, pero tenéis que tener en cuenta que cuando tenemos 400 tareas en un proyecto, todas con duraciones distintas, pues esto puede tener bastante dificultad en poder adivinarse, ¿no? Vamos a pasar a la segunda parte del modelo. Vamos a ver aquí, nos quedan unos minutos. Aquí, como todos sabéis, hay dos maneras de visualizar la incertidumbre y el riesgo en un proyecto. La primera es la duración de las tareas que realizamos en el proyecto. La segunda son los riesgos. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si queremos empezar la construcción de una casa, ¿vale? El ejemplo que he dado antes, hay una cierta incertidumbre en la tarea 1 que puede ser la creación de los cimientos en cuanto a duración de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pero a lo mejor puede haber un riesgo que afecte el proyecto, que sea el riesgo meteorológico. Si está lloviendo durante una semana, justamente después de acabar de empezar y tengo que parar la cimentación de la casa, pues quiere decir que además de lo que es la duración máxima, se va a añadir un número de días al plan inicial por el efecto del riesgo meteorológico. Luego aquí lo que intento captar es el riesgo de una manera global. Intento captar la incertidumbre en cuanto a la duración de las tareas e intento identificar y cuantificar los riesgos en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y a su impacto o días añadidos al plan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el riesgo 1, que puede ser cualquier riesgo, puede ser un riesgo meteorológico, puede ser un riesgo de quiebra de un proveedor, puede ser que una remesa de materiales que me hayan entregado no dé los niveles de calidad necesarios. Pueden ser muchas cosas. Eso es, digamos, lo que tenemos que preparar a nivel de identificación de riesgos. Aquí lo que tenemos que dar es una probabilidad. Luego el riesgo 4 tiene una muy alta probabilidad de ocurrencia. El riesgo 1 tiene una probabilidad de ocurrencia bastante más baja. Y cuando el riesgo 1 ocurre, puede añadir al plan 2 días como media, un día como caso optimista o 4 días como caso pesimista, el peor caso, ¿no? Luego entonces, fijaros aquí que cuando le doy a F9, que es la tecla de recálculo de Excel, aquí cuando el riesgo no ocurre, ¿vale? Que es en el 90% de los casos, porque sería el riesgo, la ocurrencia total sería 100%,
¿vale? Si hay 10% de probabilidad de que ocurra, hay 90% de probabilidad que no ocurra, ¿de acuerdo? Luego, entonces, cuando le doy a F9, cuando el riesgo no ocurre, porque esta probabilidad que he puesto aquí, que es una distribución Bernoulli, ¿vale? Me da 0 en vez de 1. Cuando el riesgo no ocurre, no se añaden días al plan, pero cuando el riesgo ocurre, se van añadiendo días al plan. Entonces, fijaros aquí, lo que tenemos que hacer es dar escenarios, vamos a poner otros 1000 escenarios, volvemos a simular, y aquí me va a salir una gráfica de días añadidos al plan. Es decir, hay una alta probabilidad, hay como un 10% de probabilidad de que no se añada ningún día al plan, ¿vale? O sea, que estos riesgos no se materialicen, ¿vale? Y que no se añadan días al plan. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se añadan al plan 4 días? O vamos a suponerlo, entre 2 y 4 días. O entre 2 y 5 días, vamos a suponer aquí. Vamos a ponerlo aquí bien para que lo veáis. Entre 2 días y 5 días. Pues hay un 25% de probabilidad que, habiendo estimado estas probabilidades de ocurrencia de los riesgos, se añadan a mi proyecto entre 2 y 5 días por la materialización de los elementos de riesgo. Y lo que nos interesa, al fin y al cabo, es, bueno, he medido cuál es la variación en la duración, cuál es el impacto de los elementos de riesgo en cuanto a días que se añaden al plan. Bueno, pues ahora lo que hay que ver es cuál es la duración total, teniendo en cuenta la duración probabilística más el impacto de los riesgos. Es decir, aquí volvemos a hacer una simulación, ¿vale? Y en esa celda que hemos definido también como una salida, aquí me dice que, teniendo en cuenta los riesgos y habiendo estimado su probabilidad, debo esperar con un 90% percentil que voy a terminar el proyecto en 36 días. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. Y aquí también lo podéis ver. El percentil 90, le he metido aquí una función que es risk percentile, que me saca el percentil de esa determinada duración. Es decir, si yo hablo con mi cliente y me pregunta cuándo vais a terminarme el proyecto, si yo he estudiado los riesgos y he estudiado la variabilidad en la duración, le tengo que decir, pues tenemos un 90% de probabilidad que te acabe el proyecto en 37 días. Con lo cual, él, como stakeholder, como parte interesada, como cliente que está pagando el proyecto, le va a ser esa información mucho más útil, va a tener mucha más confianza en nosotros porque se va a dar cuenta de que hemos asimilado y hemos estudiado bien los riesgos, le vamos a dar confianza, le vamos a dar seguridad y luego no vamos a incurrir en la decepción de decirle, bueno, sí, tu proyecto va a durar, pues vamos a suponer aquí, 21 más, serían 21 más 11, pues 32. Con lo cual, si vamos a trabajar con medias aquí, pues estamos, digamos, caminando hacia el fracaso y la decepción por parte de nuestro cliente. Entonces, fijaros que casi he terminado casi a la hora, porque faltan 2 minutos, volvemos otra vez a la presentación y aquí lo que os voy a explicar es, o voy a terminar diciendo cuáles son los pasos a seguir para construir un modelo de simulación Monte Carlo. El primero es definir el problema, construir un modelo en Microsoft Excel, como habéis visto, un modelo muy sencillito, determinar qué variables son inciertas e importantes, definir las variables inciertas de entrada con distribuciones de probabilidad, es decir, el rango y la forma, cuál es
cuál es el mínimo, el valor más probable y el máximo, y luego qué forma le queremos dar a la distribución. Una forma, pues, para empezar con distribuciones sencillas, que es lo que vamos a hacer la semana que viene, pues vamos a ver la distribución PERT o la distribución triangular. Definimos las variables de salida, como habéis visto, que es la duración del cronograma más los riesgos. Ejecutamos la simulación, evaluamos el riesgo, la oportunidad, probamos alternativas de mitigación. O sea, si vemos que realmente ese análisis hay riesgos que nos están empujando esa duración total del proyecto más allá de lo aceptable, hay que mitigarlos, hay que cambiar de proveedor. A lo mejor tenemos que hacer alguna instalación para que nos permita continuar con la construcción de los cimientos en el caso de que haya un elemento meteorológico adverso. Luego tenemos que ir planeando las cosas según vayamos viendo el riesgo, ¿no? Y probamos alternativas de mitigación. Repetimos el proceso hasta alcanzar el nivel de riesgo o exposición óptimo. Presentamos los resultados y tomamos la decisión. Y nada más. Es todo lo que quería presentaros. Ahora puedo pasar rápidamente al turno de preguntas. Si no sé, Gaetano, si hay alguna otra cosa. Pero bueno, o sea, puedo coger supongo que puedo ver las preguntas aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, porque aquí me lío un poco. Creo que está en el chat esto, ¿no? Vamos a ver. Aquí no está. Estoy intentando ver si alguien tiene preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor, indicarme. Es que no veo ninguna. No sé si es que no las han enviado. A ver, entire audience. Y si no, pues yo les voy a poner. Vamos a ver aquí. Bueno, sí, ahí ha visto las preguntas, de acuerdo. Vamos a ver. Voy a intentar contestar algunas porque veo que están llegando muchísimas, ¿eh? Déjenme ir aquí. Vamos a empezar con Alejandra Domínguez. ¿Cuál es la mejor manera de implementar este tipo de herramientas en algún marco Agile? No te sabría decir porque no soy un experto en Agile, Alejandra, pero es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No tengo experiencia para poder contestártelo porque ya te digo que desconozco Agile, pero podríais igual hacer una búsqueda Agile Monte Carlo y quizá te podría salir una respuesta satisfactoria. Mario me pregunta qué versión de RISC está utilizando, la versión 8. El archivo Excel va a estar disponible, sí va a estar disponible porque lo voy a enviar a EALDE para que os lo puedan hacer llegar. El enlace que nos mostró al comienzo de este programa queda demostrado en Excel. Supongo que te refieres, Víctor, al enlace a la web, o sea, a la web de AdRisk. Eso lo vas a tener mañana cuando se haga llegar la presentación. Vamos a ver. Muchas gracias. El software Monte Carlo es gratuito, desgraciadamente no, pero hay versiones gratuitas por internet que se pueden descargar para realizar análisis Monte Carlo. El de AdRisk no es gratuito. Me pedís mucha información, David, por ejemplo, ¿podría explicar de nuevo para obtener la herramienta o instalarla? Es muy fácil, vas a la página web de Palisade, palisade.com, y te descargas una copia de evaluación que lo puedes hacer además en español, tienen la versión en español. Entonces,
Pues sí, es ir allí y descargarse la copia de evaluación. A una cartera de clientes financieros con distintas probabilidades de riesgo. Aquí ya estamos hablando de Alejandro me pregunta cómo se podría evaluar esto en base a una carta de clientes financieros. Bueno, con distintas probabilidades de riesgo, situaciones de flujos distintos, etcétera. Esto ya hay que irse a un modelo que ya esté hecho. Hay muchos modelos de ejemplo en el mercado que nos permitirán de alguna manera acceder a esos modelos y a una explicación de cómo funcionan esos modelos. Es decir, hay modelos Monte Carlo, los hay a miles, o sea, es cuestión de buscarlos, hay libros, hay páginas web, hay muchos recursos que nos permiten acceder a esta información. ¿Cuál es el producto comentario que tiene en el Excel? Es at risk, me pregunta Guillermo. At risk, @risk. Me pregunta Noemi si la siguiente semana se tocará el tema de cómo crear la pirámide. Sí, lo veremos un poquito más a fondo, que hoy hemos pasado un poquito por encima. ¿Qué es mejor, utilizar la distribución triangular o la PERT? Depende, Luis Miguel, depende. Depende de, a esto lo vamos también a ver la semana que viene. Depende de qué variable quieras medir y cuál sea tu conocimiento de la misma. Se compartirá la presentación. Voy contestando un poco al vuelo de las preguntas que voy viendo en la web. Lo que sí que les pediría a todos es que nos enviaran su opinión sobre la presentación, porque eso es muy importante para EALDE. De verdad que hacen un esfuerzo bastante grande en analizar las respuestas de los participantes en los webinars para ver si podemos mejorar alguna cosa en cuanto a lo que es el contenido de la presentación, los elementos que la constituyen, la claridad de los materiales, la claridad de los ejemplos. Todo eso es de muchísima utilidad para nosotros para poder, digamos, aumentar cada vez más la calidad de la formación que se otorga, ¿no? En cuanto a másters y demás. Entonces, les agradecería mucho de verdad si pudieran pasar ese minuto escaso que se tarda en valorar la presentación. Insisto, vamos a repartir los modelos en la presentación y todo para que lo puedan tener ahí, lo pueden repasar cuando quieran. ¿Podría aclarar por qué la cadena de valor mostrada? Esta es una pregunta interesante de Ericsson. ¿Podría aclarar por qué en la cadena de valor mostrada del PMI aparece primero planificación de riesgos y después identificar los riesgos? Bueno, es que sí, es una pregunta interesante porque cuando lo que me refiero a la planificación es que planificamos el método. ¿Qué vamos a utilizar como método de análisis de riesgos? ¿A qué personas vamos a nombrar como intervinientes en esas charlas de brainstorming donde nos vamos a ocupar de los riesgos? Eso es lo que sería la planificación del método de riesgos. ¿Qué stakeholders van a intervenir en todo ese proceso? Una vez que tenemos claro los métodos, el camino, las personas, etcétera, entonces es cuando nos ponemos a identificar los riesgos. Porque si nos ponemos a identificar los riesgos primero, sin tener una metodología clara de cómo vamos a identificarlos, analizarlos cualitativamente, cuantitativamente y luego definir, por ejemplo, los responsables de riesgo en cada área, etcétera, etcétera, empezamos un poco la casa por la ventana, ¿no? Perdón, por el tejado. Vamos a ver. Una evaluación previa de cada actividad. ¿Cómo nos aseguramos que dichas estimaciones que se incluyen en modelos sean confiables? Bueno, mira, te voy a responder
Fernando, de una manera muy sencilla. Todo el mundo tiene miedo a cometer errores en la estimación, ¿de acuerdo? Porque muchas personas me dicen, bueno, pues es que claro, ¿y yo de dónde saco esta información? Bueno, tienes que analizar, tienes que ver realmente cuál es el valor mínimo posible, cuál es el valor medio típico y cuál es el valor máximo posible. Y esa estimación siempre va a ser mejor que solo tener una estimación media. Siempre. O sea, si haces un esfuerzo, ¿vale? Si lo que haces es adivinar, pues lógicamente no estás contribuyendo mucho. Pero si te preocupas en estudiar, a ver, la tarea 1, ¿cuántos proyectos hemos hecho donde ha intervenido la tarea 1? La tarea 2, la tarea 3. ¿Cuánto tiempo ha durado? En el mejor de los casos, en el peor de los casos. ¿Qué factores han intervenido? Por eso el análisis de riesgos se basa mucho en la información que vamos recogiendo constantemente de todos los proyectos que vamos realizando, porque luego esta información nos va a ser muy útil para proyectos posteriores. Es lo que se llama el lessons learned, las lecciones aprendidas y demás. Es decir, lo que tenemos que hacer es ir documentando todo lo que pasa en el proyecto, de manera que el segundo proyecto sea más fácil que el primero, tengamos muchos más datos, más información, el tercero mejor que el segundo. Si no documentamos toda esa información y queda en poder del responsable de proyecto, si el responsable de proyecto se va, se ha ido toda la información que tenemos para proyectos posteriores. Por lo tanto, es una muy buena pregunta la de Fernando. Para determinar estas variaciones debemos siempre apoyarnos en la información que tenemos de proyectos. Y yo creo que, bueno, siguen llegando preguntas, pero es que creo que no me va a dar tiempo llegan muchísimas preguntas, lo cual es positivo, pero es que, no sé, a lo mejor tengo como 200 por contestar, con lo cual, si están interesados en este área, todavía no tengo las fechas exactas, pero en la web de ALDE creo que están organizando un curso de análisis cuantitativo de riesgos, donde se va a profundizar muchísimo más en ese aspecto. O sea, este aspecto lo hemos tratado aquí de una manera muy, muy superficial, pero en el curso lo vamos a trabajar ya con más herramientas estadísticas, etcétera. Con lo cual, yo les sugeriría pues que miren el folleto informativo y si les pidan más información a EALDE para informarse de fechas, por si están interesados en añadir este curso a su plan de formación. Y nada más, despedirme hasta la semana que viene. Nos volveremos a ver aquí en este espacio. Volver a reiterar que si pueden tomarse un minuto de su tiempo para darnos una opinión será enormemente agradecido y valorado, y agradecerles mucho también que me hayan dedicado su precioso tiempo para atender esta presentación. Nada más. Si tienen alguna pregunta, pues pueden contactar con EALDE, que me hará llegar la pregunta a mí y estaré encantado de contestarla. Muchísimas gracias y espero que nos veamos o que podamos hablar la semana que viene. Muchísimas gracias.